Tan solo 2 padres son los que tienen que cumplir con todos los servicios en las localidades de la comarca. El padre Tono lo hace en las localidades de Chimpay y Coronel Belisle, mientras que el padre Leo lo hace desde Pomona hasta Darwin. Esto ha hecho que ante la falta de algunos de ellos para lo que tiene que ver con algunos de los servicios, sean casamientos, bautismos o exequias, se tenga que recurrir a las monjas. Esto no es un hecho inédito, un tanto raro, sí, y desde hace año y medio, 2 años, ha tomado bastante fuerza que justamente esos servicios los brinden en la región las monjas. No sé si es un hecho inédito, pero tiene cierta rareza, ¿no?, de que las hermanas estén bautizando y casando. Bueno, Marco, buen día. Sí, la verdad que es raro, pero es un ministerio propio de la Iglesia. Para entender esto, primero hay que hablar de que los sacramentos de la Iglesia son 7. Cada sacramento, que son salidas de Dios a nuestra vida para darnos una gracia particular, una relación de Dios con nosotros, ese es el sacramento, no es algo mágico ni es algo de leyes. Los 7 sacramentos tienen 2 estructuras generales, una parte esencial y una parte de quién lo ejecuta, podemos decirlo, quién lo dispensa el sacramento. Eso hay que tener en claro primero. Hay sacramentos que tienen un ministro propio que no se puede cambiar y hay sacramentos que se puede compartir la ministerialidad, es decir, la persona que hace o que administra la dispensación del sacramento. Por ejemplo, el bautismo de los cristianos y de la Iglesia Católica, el ministro propio siempre es el sacerdote, el diácono permanente, pero como el bautismo es causa de salvación, dice la Iglesia, tiene que llegar lo más a todas las personas y de la forma más expeditiva posible. Por ejemplo, el sacramento del bautismo lo puede administrar alguien que no sea el presbítero, sería yo el sacerdote, el obispo, el diácono o el diácono permanente. ¿Queda claro? Entonces, es decir, la Iglesia en este caso, la parte central del sacramento del bautismo sería: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el ministro que lo dispensa, como es un sacramento tan importante, puede ser el ministro propio ordinario, que es el sacerdote, el diácono o el obispo, pero como es tan importante, lo puede administrar también un laico, incluso, esto que la gente a veces no sabe, lo puede hacer hasta un ateo. ¿Por qué? El ateo, ¿qué hace? En una situación de emergencia dice: bueno, esta gente era muy católica, por dar un ejemplo, yo voy a hacer lo que hace la Iglesia, aunque yo no crea en lo que hace la Iglesia. Y entonces incluso un ateo puede decir: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ese hermano queda bautizado. Otro sacramento que es muy particular dentro de los 7 sacramentos de la Iglesia es el sacramento del matrimonio. ¿Por qué? Porque el sacramento del matrimonio, los ministros son los cónyuges, los que van a casarse, el esposo y la esposa, el futuro esposo y futura esposa. Ahí puede estar el sacerdote, puede estar el obispo, puede estar el diácono, pero en un caso de extrema necesidad, de urgencia o una situación muy particular, incluso los esposos se pueden casar solos, teniendo después un testimonio del consentimiento, de haber dicho sí quiero. Es decir, se comprende, si el sacramento del matrimonio, los ministros propios del sacramento del matrimonio son los cónyuges. De tal manera que cuando vamos a un matrimonio y vemos que está el sacerdote o hay un diácono, el sacerdote o el diácono o el obispo lo que hace de testigo y bendice la unión. Pero los que se están casando propiamente, los que ejercen la potestad del ministerio, son los esposos. Por eso, en algunos casos, y acá se da mucho, ya hablaremos de eso, puede estar la hermana, la monjita, puede estar un laico, porque no se sorprendan que en algún momento también haya un laico comprometido en la comunidad, autorizado por el sacerdote, que pueda estar ejerciendo este ministerio. Esto, por ejemplo, el sacramento de la Eucaristía, la misa, hay un ministro propio indelegable. No lo puede hacer ni un diácono, no lo puede hacer un diácono permanente, no lo puede hacer un laico. Tiene que ser el presbítero, es decir, el cura, que está ordenado en orden a ese sacramento, o el obispo. El sacramento de la confirmación, el ministro propio es el obispo, que a veces delega en el presbítero, el sacerdote. ¿Por qué? Porque a veces no tiene tiempo, no puede llegar a todos los lugares. Pero ahí ya no puede participar un laico. El sacramento de la unción de los enfermos, también el ministro propio es el presbítero o el obispo.
pero hay un montón de otros aspectos ministeriales que pueden ejercer los laicos. ¿Por qué no es común? Porque en las diócesis, en los territorios eclesiales, donde hay muchos sacerdotes, hacemos todos los curas. Pero en las realidades pastorales, donde los sacerdotes somos pocos, primero por la necesidad de que la gente esté asistida sacramentalmente, se le da más participación al laicado o a la vida consagrada para que lleve adelante estos ministerios. Ahora el tema es el siguiente, es decir, ¿lo dejamos que hagan los laicos porque hay una necesidad de sacerdote? En parte sí, pero lo ideal sería que lo hagan los laicos porque hay un montón de ministerialidades que pueden hacer los laicos y que nosotros tenemos que impulsar a que los laicos puedan ejercer esos ministerios. Digamos, una rareza, ¿cómo la toma la gente cuando va a pedir el servicio para casarse o anotarse para bautizar a sus hijos? Que dicen, bueno, porque esto es, usted tiene que cubrir todo el Valle Medio, desde Pomona hasta Coronel Belice, porque Chimpay sí tiene. Hasta Darwin. Hasta Darwin. Porque Chimpay cubre justamente Chimpay y Belice con el padre Tono. ¿Lo toman bien? Sí, yo creo que acá en nuestra zona sí. Por ejemplo, en la diócesis que yo pertenezco, yo estoy prestado de la arquidiócesis de Paraná como misionero acá porque no había sacerdote, es una rareza y capaz que me prenden fuego la iglesia en algún lugar. Porque la gente está acostumbrada a que sobran los curas o que hay muchos curas y siempre lo hicieron los curas, ¿no? Eso sin querer, como digo, ha ahogado un poco la participación propia que puede tener el laico en ciertos ministerios. Pero acá en la zona ya la gente en general está acostumbrada. Que yo en San Antonio Este, cuando yo era párroco allí, San Antonio Este, Las Grutas, había un grupo de bautizadores y bueno, y la gente lo fue entendiendo, se fue haciendo una catequesis, Pero acá en la zona no es tan raro porque ya la gente está acostumbrada, los hermanos están, que faltan sacerdotes. Entonces, como dije antes, los sacramentos o la ministerialidad que pueden ejercer los laicos, no solo porque no hay sacerdotes, sino porque es una vocación propia del laico, la ejercen y la gente, entiendo yo, lo toma con más naturalidad. Por eso es que lo podemos hacer también con mucha tranquilidad. Aunque no deja de ser, como decís vos, Marco, una rareza, o por ejemplo dice, ¿será que quedé casado porque estaba la monja o había un laico? Sí, si el casamiento, sacramento del matrimonio, del bautismo, las exequias, es decir, despedir a los fieles difuntos en el responso, como se decía antiguamente, sí es válido, porque esos son ministerios que pueden hacer los laicos. Pero sí, evidentemente, yo, por ejemplo, trato de estar yo, pero a veces no puedo, porque como decías vos, yo atiendo desde Pomona a Darwin, se hace imposible. Yo tengo 6 misas por fin de semana. Las cosas indelegables propias de mi ministerio las tengo que hacer yo, pero las otras las podemos compartir. Y a mí me gusta, no solo, como dije antes, porque me dan una mano, sino porque se enriquece la iglesia con los ministerios propios que pueden hacer los laicos. Pero sí, es llamativo. Es llamativo, y por ahí decir, bueno, voy y está la monja, ¿me casó? Sí te casó. ¿Sabe por qué? Porque el que se casa sos vos, no te casa la monja hace de testigo, como el sacerdote o como el obispo, y bendice esa unión. Yo creo que la iglesia empieza a recorrer un camino importante. La carencia, la ausencia de sacerdote nos está obligando a redescubrir ministerios que en alguna época de la iglesia eran muy claros y que se fueron opacando y que ahora la necesidad nos está llevando a poner sobre el tapete, digamos, esta posibilidad.